The hotel room. We're due to depart back to the UK today. All packing, but we Los propios huéspedes cuentan cómo es la cuarentena en este hotel de Tenerife después de confirmar un caso de coronavirus en un cliente italiano. The hotel seems to be acting normally, except that we cannot go out either front or back. Tampoco han podido entrar 60 trabajadores del cambio de turno, mientras las autoridades sanitarias comprueban si hay más casos de coronavirus. En el hotel no hay mascarillas para todos y el miedo se ha extendido entre los turistas alojados. There have been issues with face masks, but we're told the hotel hasn't got any for guests at this time. La policía vigila todos los accesos del hotel para que se respete la cuarentena. Los casos de coronavirus continúan aumentando en Italia, el principal foco de Europa, con 821 contagiados y 21 fallecimientos según el último balance. Así lo señaló en su habitual conferencia de prensa el jefe de Protección Civil italiano Angelo Borrelli, que destacó que la mitad de los casos positivos no tienen síntomas o son muy leves. Il dato importante che ritengo di comunicare a fronte di questo numero di 821 persone che sono affette dal coronavirus è che la metà, 412, sono persone che sono asintomatiche o con sintomi lievissimi, talmente lievi e che non hanno bisogno di ospedalizzazione. En Madrid, si hubiera habido transmisión más allá de la que, los que han tenido estos dos pacientes que no han salido de España y por lo tanto se han infectado en nuestro país, eso implicaría que tanto el caso que está en grave como el caso que está leve, ambos en Torrejón, se hubieran expuesto aproximadamente en la segunda semana del mes de febrero. Si en ese momento en el que ellos se infectaron se hubiera infectado más gente y se les pudiera detectar, es decir, si tuvieran un cuadro suficientemente grave como para ir al médico, se tendrían que estar detectando ya. Hay que tener mucho cuidado porque puede haber casos con sintomatología muy leve que no van al médico, puede haber casos sin sintomatología que en principio no van a ser un riesgo, pero que podrían haberse infectado también, y luego puede haber casos con sintomatología más grave que tampoco vayan al médico. Y esos no se pueden detectar por el sistema. Si lo acabo de decir ahora mismo, hay casos con sintomatología leve que puede ser que no se detecten. Y tendríamos que seguir manteniendo la tensión en los sistemas de vigilancia, no solo alrededor de cada uno de estos casos, sino hasta que tengamos solucionada la epidemia global de coronavirus. Si en Italia están prohibidos
los partidos de fútbol se realizan a puerta cerrada, no tendría sentido que a un partido de un equipo italiano en España vinieran 10.000 aficionados italianos de esa zona donde en su casa no pueden ir a un partido de fútbol. The continued increase in the number of cases and the number of affected countries over the last few days are clearly of concern. Our epidemiologists have been monitoring these developments continuously, and we have now increased our assessment of the risk of spread and the risk of impact of COVID-19 to very high at global level. The key to containing this virus is to break the chain of transmission. Tenemos casos en las Islas Canarias, casos en Andalucía, en la Comunidad de Madrid, en Cataluña, en Castilla-León, en el País Vasco y en Baleares, que es el último que hemos conocido. Son uno de Baleares y uno y uno de la Comunidad de Madrid. Si no pudiéramos ligarlos a una importación, obviamente implicaría que de alguna manera se nos ha escapado algún caso y podría haber generado cadenas de transmisión en España. La supervivencia del virus en superficies, se llaman fómites técnicamente, no debería de ser uno de los mecanismos de transmisión que nos preocupen más. Y en los pacientes en los que no haya ninguna patología de base, obviamente la causa se puede achacar al coronavirus sin ningún problema. Yo creo que no andaremos con juegos de que si es con, de si es por. En estos casos estamos en una situación que nos interesa jugar más a la seguridad que otra cosa y no pasa nada por llamarlo de una manera u otra. Ahora mismo no hay información que nos indique que tengamos que suspender ningún evento como las fallas, por ejemplo. Pero si es necesario hacerlo, se hará. Cualquier cierre de escuela, cualquier medida de distanciamiento social que se plantee tiene implicaciones muy gordas, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico. Pero tengan claro que la decisión es una decisión que se tiene que basar en evidencia lo más sólida posible y que tenemos que entender el impacto que eso va a tener si se llega a aplicar. Ahora mismo no estamos en esa situación. Caer en el alarmismo. No hay que caer en el alarmismo, es efectivamente un virus desconocido. El caso de países como Suiza, que tienen solamente 15 casos y que han suspendido todas las jornadas de liga que tenían que celebrarse hoy. Algo parecido ha hecho también con algunos equipos del norte de Italia y también en Francia ha ocurrido. Claro, primera cuestión que se plantea mucha gente, ¿por qué aquí no se suspenden eventos que se están suspendiendo en otros países europeos? Bueno, porque aquí la valoración de riesgo que hacemos y de los casos que tenemos y la valoración que se hace conjuntamente con las comunidades autónomas de estos casos nos lleva a concluir que debemos seguir estando en la fase en la que estamos, que es una fase que técnicamente se llama de contención. Mucha gente se pregunta por qué, si nos hablan de una epidemia que puede asimilarse a la gripe, de hecho la gripe genera muchísimos más muertos en nuestro país al año que de las que va a generar con total seguridad el coronavirus. Pero es cierto que se producen casos de confinamiento, casos de regiones que quedan completamente cerradas, como hemos visto en el norte de Italia. ¿Por qué, si es un virus con un índice de mortandad tan bajo, se toman tantas precauciones? Porque se intenta contener el virus, se intenta que este virus no quede para siempre en nuestro país, en este caso, y por tanto, para evitar que sea ya un virus común, que cada época estacional de gripe tengamos este nuevo virus, y además porque es un virus que no conocemos, es un virus desconocido, conocemos cosas suficientes para intentar controlarlo, pero no conocemos cómo se comporta, ni si puede mutar, ni tenemos vacunas para el mismo, y por tanto es normal que se intente hacer un esfuerzo en todo el mundo de contención de esta enfermedad. El índice R de este
virus es de 3, lo cual pues es una mala noticia porque lógicamente uno infecta a 3 infectan a 9 y luego 27 y así sucesivamente. La transmisión se produce incluso antes de que el enfermo tenga síntomas. Sí, y eso la verdad es que es una desventaja muy grande. Si en hospital se ha controlado a un número determinado de pacientes, la cantidad de infectados es 10 veces, en torno a 10 veces superior. Si es necesario, en algunos casos es quizás preferible incluso sobreactuar un poco antes que dejar que esto nos llegue a superar. Hacerlo cuando hay que hacerlo, si tiene que ser en 2 horas, lo haremos en 2 horas. Una transmisión a partir de asintomáticos puede generar casos que no se controlen. Tiene que haber fallecidos porque esta enfermedad no es banal. No tendría sentido que a un partido de un equipo italiano en España vinieran 10.000 aficionados italianos de esa zona donde en su casa no pueden ir a un partido. Ahora mismo no hay información que nos indique que tengamos que suspender ningún evento por las fallas, por ejemplo. Pero si es necesario hacerlo, se hará. Pues porque Lombardía está como está. No conocemos cómo se comporta, ni si puede mutar, ni tenemos vacunas. Pues cerca de 2.400, o sea, además nosotros ten en cuenta que fuimos mucha gente en avión, o sea, nosotros íbamos en un charter, pero luego estaba el mismo club, hubieron gente que fue con low cost, desde Alicante, desde Madrid, gente que fue en autobús. Entonces, claro, todos los que fuimos en avión fue llegar a los aeropuertos yo llegué a Milán, a Malpensa, entonces sí que me pusieron el aparatito para ver si tenía temperatura. Gente con mascarillas, que bueno, que te impacta un poquito, ¿no? Pero los que iban con autobús nada, claro, luego cuando salimos para regresar esa misma noche no nos hicieron ninguna prueba, ni al llegar a España tampoco, o sea, entonces eso sí que nos extrañó que en Italia, porque sí en Italia y aquí no, cuando en Italia todavía no había salido ningún caso, ¿no? Pues nada, pues en esa carta nos dicen que bueno, para todas las personas que hemos viajado al norte de Italia, pues bueno, pues que tengamos en cuenta ciertos tipos de cosas. Si nos encontramos bien, pues que hagamos vida normal, pero que si tenemos unos síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria, pues bueno, pues que automáticamente nos mantengamos en casa y llamemos al 112 para que vengan a valorar, ¿no?, el tema, o sea, para tampoco ir... Pero bueno, te digo una cosa, o sea, desde el jueves que llegamos hasta hoy, que estamos a martes, yo me he relacionado con un montón de gente y éramos 2.000 y pico. O sea que si realmente alguien se ha traído o nos hemos traído el coronavirus, pues qué sé, pues no sé, no quiero ni pensarlo, ¿no? Yo espero que no, vamos, espero que sea un susto, que quede en eso. Sobre todo preocupa el partido del día 10. El día 10, ten en cuenta que van a venir 2.000 y pico italianos de esa zona, o sea, de la zona de Bérgamo y alrededores, y entonces, pues claro, yo no sé las estos sanitarias lo que van a hacer, ¿no? Que el Valencia había jugado en el Milán y automáticamente, y nos lo dijeron el gabinete de prensa de la Consellería, automáticamente preparamos una hoja informativa y ayer mismo la tuvo el club de fútbol del Valencia, pero nosotros no teníamos ninguna información de que había habido un partido de fútbol. Sinceramente, somos sanitarios, no tenemos por qué saberlo, ¿eh? Tampoco sabemos nosotros todos los eventos que se producen en Italia, y también nos hemos enterado de casualidad que la semana pasada hubo una Fashion Week.
Él empezó a notar los síntomas el día 25 y el día 27, que es hoy, ya está diagnosticado. O sea que en realidad él hasta el día 25 no mostró ni tuvo ningún síntoma. Y ya está detectado que, por cierto, ha dado positivo. Se le ha procedido a hacer la entrevista oportuna y el cuestionario oportuno para identificar a aquellas personas que han estado en su entorno durante esos 2 días, del 25 hasta anoche, que es cuando ingresó en el hospital, esos 2 días, para poder ponernos en contacto, evidentemente, con todas aquellas personas que hubieran podido estar cerca de él y darles también, ponernos en contacto con ellos para darles las indicaciones oportunas. Pero bueno, te digo una cosa, o sea, desde el jueves que llegamos hasta hoy, que estamos a martes, yo me he relacionado con un montón de gente y éramos 2000 y pico. O sea que si realmente alguien se ha traído o nos hemos traído el coronavirus, pues qué sé, pues no sé, no quiero ni pensarlo, ¿no? Si en Italia están prohibidos los partidos de fútbol, se realizan a puerta cerrada, no tendría sentido que a un partido de un equipo italiano en España vinieran 10.000 aficionados italianos de esa zona donde en su casa no pueden ir a un partido de fútbol. Personas de las zonas de riesgo de este país, de cualquier otra zona de riesgo donde no se les permite reunirse, que vengan a reunirse a España. Suena extraño. Entonces, las situaciones no es que no se permitan los eventos, es que tenemos que valorar realmente qué es lo que no tiene sentido hacer. Esta persona, por tanto, que se ha investigado y que ha dado positivo en coronavirus, es un paciente fallecido el pasado 13 de febrero.
Los pasajeros viajan sin limitaciones. Solo hoy están programadas 116 conexiones aéreas entre España e Italia. Buena parte de esos aviones despegan y aterrizan en el aeropuerto de Barajas. Y allí tenemos a Juan Novo. Se ha llamado la atención que estaba totalmente lleno el llegado desde Milán, uno de los focos del virus. Eso sí, en todos los vuelos, nos han contado los pasajeros, no se han tomado medidas de precaución ni a la salida de Italia ni a la llegada aquí a España. Una mañana con menos tráfico, menos pasajeros, pero con aparente normalidad. Ha cogido el avión en uno de los focos del virus. En Milán. ¿Y el avión iba lleno? Sí. ¿Medidas de prevención? No, ninguna. Preguntamos a otros pasajeros. ¿No se han hecho ni revisiones ni nada? Cero. ¿Y el avión lleno? Sí, se llenó. Eso sí, los milaneses que llegan a Madrid nos cuentan que allí... ¿Cómo es la situación? Un poco trágica. Di Bergamo, Scanso Rosciate, il paese di Mattia Caldara. ¿Y por qué has venido hasta aquí sabiendo que el partido se puede hacer? Porque ya tenía el billete del avión y lo mismo por el partido, pero no pasa nada. ¿Cuándo has venido? Sábado. ¿Y cuándo te piensas marchas? Mercoledì nella mañana, miércoles. ¿Algún problema para entrar en el país? No, nada. Nessun controllo. ¿Has visto a otros italianos o a otros? Sì, il mio aereo era, la metà erano tarantini che venivano comunque a vedere la partita. ¡Vamos! España ahora mismo no está tomando ninguna medida de distanciamiento social, de prohibición de eventos de masas y eso sí, lo valoramos constantemente y de forma continua y cuando haya que tomar esas decisiones se informará inmediatamente.